Muy buenas tardes, amigos y hermanos, donde quiera que usted esté. Les habla su hermano Edgardo en su acostumbrado canal Hablemos de lo que importa. Esta vez estaremos hablando de una mujer que marcó un antes y un después en la vida de los Estados Unidos, sobre todo en la lucha de los derechos civiles y del segregacionismo afrodescendiente en Estados Unidos. Estamos hablando de Rosa Parks, esta mujer que nació el 4 de febrero de 1913 en Detroit, Michigan. Una mujer que de verdad vale la pena tomar en cuenta para hacer una reflexión acá. No sin antes también hacer un recuento de lo que ha sido la evolución de la conquista que ha tenido el pueblo afrodescendiente en los Estados Unidos. Sabemos que, por cierto, en el año 2020, hace ya 2 años, el 25 de mayo, para ser más preciso, ya todos los 25 de mayo se celebra o se conmemora la muerte de George Floyd, este joven afrodescendiente que fue asesinado por un policía blanco, el cual estuvo colocando su rodilla sobre el cuello de George Floyd por más de 8 minutos hasta ocasionarle la muerte. Hubieron muchas críticas a esta acción desproporcionada, a la fuerza brutal desproporcionada de parte del policía de color, de policía blanco, a este hombre de color, y que mostraba claramente esta xenofobia que no deja de existir en lo que es la historia antigua y contemporánea de los Estados Unidos. Muy a pesar de que los Estados Unidos es uno de los países que hoy por hoy levanta las banderas de la democracia, que levanta las banderas de la libertad y de la igualdad, entre comillas, todas estas cosas, es uno de los países donde más se ha notado en nuestra historia reciente lo que es todavía la xenofobia y el rechazo, cosas que no se han superado, a pesar de que sí se puede tomar como un país que ha tenido muchos logros, muchos avances, mucha conquista con respecto a lo que son los derechos civiles, pero que no ha sido fácil para este pueblo norteamericano y para muchas partes del mundo que viven todavía las persecuciones raciales y el segregacionismo. Como sabemos, esta situación de George Floyd levantó una polvorada tremenda en los Estados Unidos y en el parte del mundo, porque se indignó el pueblo norteamericano, que hoy por hoy de verdad desprecia y deplora todas estas actitudes xenofóbicas, pero que todavía queda un residuo de estas actitudes que vienen desde los principios, de los tiempos de la esclavitud, desde que empezaron a construirse de los padres fundadores de esta patria. Entre ellos conocemos la historia de Abraham Lincoln en la guerra de secesión, la guerra federal, en los tiempos, en 1863, cuando estaba la revolución industrial en su pleno apogeo en los Estados Unidos. Como sabemos, los estados del sur, Alabama, Montgomery, estos estados eran muy esclavistas, vivían propiamente de la esclavitud, como casi todos los países de América, y era la primera fuente económica, era el motor económico la esclavitud. Cuando llega la revolución industrial, esto empieza a cambiar y este señor visionario, Abraham Lincoln, el padre fundador de la patria norteamericana, trató de impulsar
los derechos y la libertad a los esclavos. Esto trajo como consecuencia que hubieron enfrentamientos entre el Estado, entre el poder del Estado que lo lideraba el presidente Abraham Lincoln en estos años en el siglo XIX, 1863. Y hubieron las guerras que hubieron en Estados Unidos, la guerra federal, la guerra de secesión, hubieron más de 700.000 muertos para aquellos tiempos. Era una cantidad de muertos de verdad importante para la época. Pasaron 100 años después, en el año, para ser más preciso, en 1943, en el pleno apogeo de los derechos civiles, de las luchas de los derechos civiles en los Estados Unidos. Como todos sabemos, en Estados Unidos para este tiempo había convulsionado, había de verdad enfrentamientos. Eran los tiempos de Malcolm X, eran los tiempos de Martin Luther King, de Muhammad Ali, por allá, que con su liderazgo, y las guerras de Vietnam, los tiempos del rock and roll en Estados Unidos, los tiempos de la revolución hippie y todas estas cosas que sucedieron como que al mismo tiempo en los Estados Unidos, y también la lucha por los derechos civiles. En este escenario se desenvuelve Rosa Parks, una cristiana evangélica, que es la mujer de la cual quiero hablar hoy, que no se resignó a obedecer los lineamientos injustos de su tiempo, en el tiempo en el que ella vivió. Era una mujer, dicen que era una mujer tímida, muy callada, pero que era cristiana, tenía a Cristo en su corazón. Y para resumir un poco, había un segregacionismo. Sabemos que el segregacionismo no es otra cosa que el rechazo o hacer diferenciación entre clases. Este segregacionismo lo hemos visto a lo largo de la historia en muchas, como digamos, en muchas facetas el segregacionismo que hubo también en el tiempo de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, cuando trataron de eliminar a esta raza, también con los gitanos. Lo hemos visto también con otras razas, enfrentamientos étnicos, ideológicos, religiosos. Los cristianos han sido perseguidos también. Como sabemos, la historia del cristianismo, los quemaban incluso en los coliseos romanos, y parte de contar cuántas atrocidades. Y el segregacionismo y el clasismo en nuestro mundo, nuestra sociedad de consumo, que te pone etiquetas, la xenofobia, el enfrentamiento del hombre contra el hombre, el poder. Estamos llenos de todas estas historias. En Estados Unidos, en este tiempo de 1943, hubieron estos casos puntuales. Volviendo al tema de los judíos han sido uno de los más perseguidos, pero la raza africana, yo diría que ha sido aún más perseguida, o han sido esclavizados y han sido humillados, han sido maltratados. Estados Unidos, hasta después de que se hubiesen liberado todos los países del continente americano, en el sur del continente, muy a pesar de que Estados Unidos fue el primer país que se liberó o que creó su independencia, hasta apenas hace el siglo pasado todavía estaban estos enfrentamientos por los derechos. De hecho, los negros no podían ni siquiera votar. Habían divisiones en las calles, los baños públicos, por ejemplo, los negros no podían tomar en los mismos bebederos de los blancos. Habían asientos para negros y asientos para blancos en las plazas. En las tiendas no podían entrar negros, y si entraban los negros no podían tocar la mercancía.
Si tocaban la mercancía era porque se la tenían que llevar, no podían probársela, así le quedara bien o le quedara mal, eso tenía que ver con ellos. No podían votar, una cantidad de, de violaciones a los derechos del negro. Y esto, como es de esperarse, creaba un malestar, una indignación a esta gente que estaba siendo segregada. En los micros o autobuses también se veía la segregación. Por decir algo, los primeros 10 puestos de los micros o de los buses eran para blancos y el resto de los asientos, que eran alrededor de 6 asientos, eran para los negros. Es decir, que cuando el autobús estaba lleno de personas negras y blancas, solo los que tenían que estar parados eran los negros, porque los blancos tenían que usar los primeros 10 puestos. Si en el supuesto de que ya se habían acabado los 10 puestos de blanco y los negros todavía ya habían ocupado sus puestos de negro, entonces si había un blanco que entraba, los negros tenían que comenzar a darle sus puestos hasta que todos los blancos estuvieran sentados. Este fue el caso de Rosa Parks. Rosa Parks en una ocasión venía cansada de su trabajo en 1943 y ella no quiso ceder su puesto y el conductor la obligó a levantarse, la amenazó con golpearla, y se llamaba James Blanks, el conductor. Ella al final tuvo que levantarse del autobús, o del asiento, perdón, y ella prometió más nunca subirse a ese autobús mientras estuviera ese señor conduciendo, pero pasaron alrededor de 12 años y en 1955, irónicamente, quizá ella se le olvidó, volvió a subirse y con este mismo conductor volvió otro altercado. Él la obliga a levantarse de nuevo, ya estaban todos los blancos sentados, entró una persona blanca y el conductor le solicitó a 4 personas negras que se levantaran de sus asientos para que un blanco eligiera cuál de los 4 puestos quería él usar. Es necesario acotar que los negros no solamente tenían los puestos de atrás de la cola del autobús, sino que también pasaba que los negros podían entrar por la puerta principal solo para cancelar el pasaje, luego tenían que descender del autobús y entrar por la cola. Y pasaban en muchas ocasiones que cuando ellos bajaban del autobús y trataban de abordar por la parte de atrás, los choferes blancos dejaban a estas personas negras o de color ahí en las calles, bajo la lluvia, bajo el sol inclemente de las ciudades o de los estados del sur, en Alabama, en Montgomery, en estas partes donde de verdad es inclemente el calor y el frío. Y señores mayores, señoras embarazadas. Y fue así que Rosa Parks, quizás temiendo que la dejaran y no, después de cancelar el pasaje, ella se le ocurrió cruzar por el pasillo del autobús para ir a la parte posterior de la micro, y el conductor se enfureció porque ella no podía, ella no era digna de pasar por el medio de las personas blancas. Imagínense usted hasta el punto que llegaba allá en Estados Unidos la segregación y el odio racial, tanto que era ley y ella tenía que cumplir la ley. El asunto es que el chofer demanda que 4 personas negras se levanten para que esta persona blanca elija uno de los 4 puestos. Se levantan 3 personas negras y ella no se quiso levantar.
el chofer la combina a levantarse, ella no lo hace y se vuelve a generar el altercado. Aquí ella va presa. Al día siguiente se le paga la fianza, un señor que se llamaba Ed Nilsson paga la fianza, que era uno de los líderes de las movilizaciones de los derechos civiles para este tiempo, en 1955 estamos hablando. Esto hizo que se enardeciera el pueblo norteamericano, algo así muy parecido como lo que pasó hace poco con George Floyd, el año 2020, y se generó toda esta algarabía muy parecida a la que estamos hablando. Y bueno, a veces sucedían estas cosas y la verdad que pensaban que iba a ser un altercado más, que se iba a olvidar y ya. Y entonces empezaron todas las ciudades a alborotarse en todos los Estados Unidos a apoyar a Rosa Parks y se les ocurrió hacer un boicot, es decir, no usar ningún autobús hasta que no cambiaran estas leyes segregacionistas injustas en los Estados Unidos. Pasó el tiempo y seguían las personas de color en las calles reclamando sus derechos, no abordaban los autobuses. Y es necesario acotar la importancia que tuvo la iglesia evangélica, porque todas las iglesias evangélicas apoyaron a Rosa Parks, que como ya les había dicho, era una cristiana evangélica costurera. Y entonces no querían volver a abordar los autobuses y estaban confiados porque venía el invierno y en el invierno era muy difícil andar por las calles caminando y llegar a su trabajo caminando, y sin embargo llegó el invierno y se la empezaron a arreglar, compraron autos, utilizaban los mismos autos en los que transportaban a los ataúdes de los muertos, y cada uno, los taxistas, montaban a los negros, a las personas de color, y hacían hasta los cultos dentro de los carros y cantaban y hablaban de que las iglesias ahora eran iglesias rodantes. Los autos, la gente cantaba y le cantaba a Cristo y bueno, esto iba enfureciendo cada vez más a movimientos extremistas blancos de odio racial como el Ku Klux Klan, que por cierto estuvo involucrado en la muerte de Abraham Lincoln. Estamos hablando de que pasaron 100 años y mucha sangre y agua corrió bajo el puente y todavía los Estados Unidos estaban peleando por los derechos civiles de la gente de color. El boicot se continuaba y entonces ahí aparece la figura de un líder súper importante que diría yo que partió la historia de los Estados Unidos. Estamos hablando del doctor Martin Luther King. Él era un pastor evangélico también y era una persona que estaba preparada, lo invitan para que dé un discurso. Buscaron un lugar para dar el discurso y que fuera más o menos grande para que entrara la cantidad de personas que seguramente iba a demandar la cantidad de gente que estaba indignada, y buscaron un lugar para 500 personas y sobrepasó 10 veces porque fueron más de 5.000 personas que se llegaron a oír el discurso, y empezó a hablar de este señor Martin Luther King de una manera con aquella elocuencia y hablando de Cristo y de vencer con el amor, no vencer con el odio. Se hablaba de Romanos 12:21, vencer con el bien el mal. No seáis vencidos por el mal, sino vencer con el bien el mal. Él se inspiró en esto, habló de Cristo, habló también de Gandhi, dicen que habló de Gandhi. Y habían otros movimientos como el de Malcolm X, que eran un poquito más extremistas, las Panteras Negras, que no estaban dispuestos a poner la otra mejilla. Y estaba el Ku Klux Klan en ese mismo escenario también, que es de la supremacía blanca norteamericana. Muy preocupados porque no
bajaba la guardia, la gente negra, y entonces empezaron los atentados, los atentados con dinamita. Es así donde se colocan alrededor de 12 cartuchos de dinamita en la casa del doctor Martin Luther King. Y esto generó una algarabía más grande. Habían los de las Panteras Negras, querían ir con cuchillos, con palos, con botellas, con tubos contra los blancos, y los blancos también estaban esperando, y habían ocurrido escenarios catastróficos, se habían derramado sangre, había muertos incluso, y Martin Luther King llama a la paz, al amor. Y bueno, en uno de esos discursos alguien empezó a cantar, y total que no cayeron en la provocación. Se mantuvo el boicot hasta el punto en que ya en 1956 el asunto tiene que subir a la Corte Suprema de Justicia, porque el transporte público estaba prácticamente, ya había quebrado. Ya la gente del transporte público ahora más bien le decían a los negros que se subieran a los autobuses, y ellos no lo hacían, se invirtieron los papeles. Y entonces aquí sube a la Corte Suprema de Justicia, y tienen que declarar inconstitucional o ilegal el hecho de que haya segregacionismo en todo el país. Como era de esperarse, esto generó una algarabía tremenda a todo lo largo y ancho de los Estados Unidos. Incluso afuera de los Estados Unidos dicen que esto sirvió como inspiración para el apartheid de Sudáfrica, y que tuvo inspiración también para la caída del muro de Berlín. Pero más allá de esto, fue una victoria muy grande que tenía la gente de color en los Estados Unidos. Estaban muy contentos, los medios de comunicación estaban como locos, y lo que se oía era de Rosa Parks, una humilde costurera evangélica que había generado toda esta explosión social que estaba retenida desde hace más de 100 años, desde que lo demandó el padre de la patria de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Los medios de comunicación no hallaban dónde conseguir a Rosa Parks, y todos querían ver, y están en los anales de la historia, están las fotos, están los recortes, usted lo puede buscar en internet, en la historia reciente de los Estados Unidos, donde Rosa Parks se le saca la foto subiéndose de nuevo al autobús y ocupando los primeros puestos. Y para cosas de que quizás algunos digan que es casualidad, pero nosotros los cristianos sabemos que son cosas de Dios. Quien iba conduciendo el autobús donde ella se va a montar nuevamente es James Blanks, el mismo conductor que irónicamente siempre había tenido los encuentros con ella, los 2 encuentros pasados de su historia pasada, y él tuvo que conducirle. Hay un versículo en la Biblia, en el capítulo 28, verso 13, dice la palabra de Dios: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno. Ella tenía que estar en la cola del autobús por ser negra, pero por ser cristiana, James Blanks tuvo que conducirle el auto a Rosa Parks. Rosa Parks murió en el 2005, fue velada en el Capitolio. Es la única mujer que ha sido velada en el Capitolio, con todos los honores. Pero la lucha continuó. Quien tomó la antorcha, por decirlo de esta manera, fue el doctor Martin Luther King. Y Martin Luther King siguió haciendo crecer la lucha de los derechos civiles hasta el punto donde estaba la supremacía blanca, tenía mucho terror, mucho miedo, porque en una ocasión va a hacer un discurso
en la calle Washington de los Estados Unidos, al frente de la estatua del padre de la patria, Abraham Lincoln. Y para ese tiempo se llenó con más de 250,000 personas. Esto era terrorífico para el extremismo y la supremacía blanca. Que esto significaba muchas cosas, pues un cambio de trato totalmente social, clasista, étnico, cultural, bueno, miedo de todo. Y se llenó, y ahí está el famoso discurso que el doctor Martin Luther King da, donde él dice que tiene un sueño, que él hablaba de un sueño, pero sabemos que el sueño que él tenía era de una patria celestial, para lo que conocemos la palabra de Dios. Tanto así que él fue amenazado de muerte, y él no lo llegó a decir, pero su entorno sí lo dijo. Y aquí voy a leer una parte del discurso final del doctor Martin Luther King. Como ya les había dicho, él era un hombre creyente, y él este discurso lo relaciona con lo que le pasó a Moisés cuando tuvo 40 años por el desierto para llegar a la tierra prometida, y no pudo llegar a la tierra prometida, pero su pueblo llegó. Y él dice lo siguiente: no sé lo que pasará ahora, se nos vienen días difíciles, pero realmente no me importa, porque he estado en la cima de la montaña. Es necesario acotar que el día anterior había sido amenazado de muerte, y sin embargo él da este discurso y dice: como cualquiera me gustaría vivir una larga vida. La longevidad tiene su hora, pero ahora no me preocupa eso. Solo quiero hacer la voluntad de Dios. Él me permitió subir a la montaña y he mirado, y he visto la tierra prometida. Puede que no llegue allí con ustedes, pero quiero que sepan que como pueblo llegaremos a la tierra prometida. Así que estoy feliz esta noche. Nada me preocupa, no le temo a ningún hombre. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Este discurso lo dio el 3 de abril de 1968. Para los que creemos en Cristo, como el doctor Martin Luther King, hombre de fe, él nunca perdió su fe, valga la redundancia, y él es asesinado al día siguiente de este discurso, un balazo en la cabeza. Y cualquiera pudiera decir que él perdió, que Dios no lo acompañó, que su fe le falló. Pero si él lo está diciendo aquí, que no le importa nada, él vio los ojos de Jesús. No le temo a ningún hombre, solamente quiero hacer la voluntad de Jesús. Él verá la tierra prometida. Él llegó a la tierra prometida, primero que todos nosotros. Pero algún día la nueva Jerusalén vendrá a esta tierra, y todo este sueño que tuvo Martin Luther King, donde negros y blancos, judíos, musulmanes, latinos, gitanos, donde se va a apartar todo lo que es esa xenofobia, y todos gritaremos juntos y libres al fin. Esa es la patria prometida, la tierra prometida que esperamos nosotros los cristianos. El reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. Ese reino es el que esperamos. El reino perfecto. Aunque aquí en la tierra, aparentemente, nosotros hayamos perdido todo, no hemos perdido nada, sino que hemos ganado todo cuanto Dios nos tiene prometido. Esta es la reflexión que entrego para ustedes en el día de hoy, amigos y hermanos, hablemos de lo que importa.